Bien, en esta ocasión vamos a hablar sobre el capítulo 10 de Hechos. Se trata de algo muy interesante en donde es llamado Pedro a comprender que no puede predicar solamente para los judíos, aunque vio que Jesús predicó al pueblo judío. Él pensaba que igualmente tenía que repetir y es enseñado a través del Espíritu que el Evangelio y que Cristo es para el mundo. Ellos, a los que no eran judíos, les llamaban gentiles, ¿sí? Pero hasta el día de hoy los judíos siguen siendo cerrados en sus grupos, en sus formas de ser. Sin embargo, son llamados a abrirse, a entender que el mundo es uno, Jesucristo es uno y Dios es uno. No podemos estar viviendo divididos ni aislados, empezando haciendo grupos exclusivos, sino tenemos que ser abiertos. Vamos a ver lo que dice entonces el capítulo 10. Había en Cesarea un hombre que se llamaba Cornelio. Este era un centurión romano. Eh, Tenía una compañía llamada La Italiana. Tenía a su cargo a los centuriones alrededor de 100 soldados romanos. Este hombre era piadoso y temeroso de Dios, igual que en su casa. Es decir, este hombre había elegido libremente al Dios de los judíos, ¿sí? Y se había, los romanos podían elegir en qué creer, en el politeísmo, pero él, Cornelio, eligió el monoteísmo, es decir, al Dios de los judíos. Y se dice que era temeroso de Dios y daba limosnas y oraba a Dios siempre. Un día, este vio una visión. Un ángel de Dios entró y le dijo a Cornelio: tus oraciones y tus limosnas han llegado delante de Dios. ¿Sí? Envía a un hombre, envía hombres a Job y haz traer a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este vive en casa de cierto Simón, el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces se fue el ángel e inmediatamente Cornelio llamó a sus criados y a un soldado que le asistía, a los cuales envió a Job después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar y entonces sintió hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le vino a él un éxtasis. Vio al cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, y atado de 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz diciendo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se repitió 3 veces y aquel
lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba esa visión que había tenido. Entonces los hombres que había enviado Cornelio llegaron a su puerta y se preguntaron por él. Mientras tanto Pedro pensaba en la visión que acababa de tener. Entonces el Espíritu de Dios le dice que hay 3 hombres que te buscan. Levántate y baja, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro bajó a donde estaban los hombres que envió Cornelio y les dijo: yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Entonces dijeron: Cornelio, el centurión, un varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un ángel de hacerte venir a casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó, y al día siguiente partieron y le acompañaron algunos de los hermanos a Job. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, y había llamado a parientes y amigos más cercanos. Cuando Pedro entra, sale Cornelio a recibirle y se postra a sus pies adorándole. Mas Pedro le levanta diciendo: levántate, yo también soy hombre. Hablando con él, entró y encontró a muchos de los que ya estaban reunidos esperando. Y Pedro habló: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio habla y dice: hace 4 días, a esta hora estaba yo en ayunos, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y me dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Job, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues todos nosotros estamos aquí, en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace diferencia con las personas, sino que en toda nación Él se agrada de aquel que teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder
a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Vemos aquí entonces un derramamiento otra vez del Espíritu Santo a todos los que ahí estaban. Es el segundo, según tengo entendido, escrito. Primero es Pentecostés y después se presenta en la casa de un romano, de un centurión romano que llama a personas cercanas y que no son judíos, que son diferentes. Y el hecho de que ellos estuvieran ahí, ellos escuchando atentamente a Pedro, mientras él hablaba, el Espíritu Santo es derramado sobre ellos. Entonces, este gran ejemplo es el que hay que entender, aprender y que busquemos así como ellos buscaron a Dios, así cada uno de nosotros, en nuestra casa, en, en cualquier lugar, nos acerquemos y le pidamos a Dios que mande a su Santo Espíritu, que se derrame sobre nosotros. Pidámosle a Dios que envíe su Santo Espíritu, así como se derramó en la historia desde Pentecostés, desde la casa de Cornelio, y de ahí en adelante hay miles y miles y miles de veces que se ha derramado. Tal vez tú no lo sepas, pero hay mucha gente hoy en día, muchísima, que ha recibido al Espíritu Santo. No son personas eh, diferentes, no son personas especiales, son personas sencillas que han buscado a Dios. Y porque son sencillas, el Espíritu Santo les pide que se mantengan en esa sencillez, en esa humildad y que hagan lo que el Espíritu Santo les dice. Posiblemente el Espíritu Santo también te va a escoger a ti, pero tú tienes que buscarlo, tú tienes que pedirlo de corazón. Yo sé que por algo estás oyendo esta plática, que estas pláticas están escritas para todo el mundo, escritas para el internet, para el YouTube, para que cualquiera las escuche. Hay millones en el mundo y de esos millones tú las estás escuchando. De esos millones, por algo tú las estás oyendo. Por eso aprende de todo esto y busca al Espíritu Santo, así como sucedió en la casa de Cornelio, en donde ellos no eran santos ni especiales, se derramó el Espíritu Santo. Está desde que Pentecostés
El Espíritu Santo se ha estado derramando día tras día, lugar tras lugar. Tú no sabes en cuántas partes y en qué momentos en todo el mundo el Espíritu Santo está derramándose en personas simples, sencillas, como tú o como yo. Continuamos entonces. Los que los oían hablaban en lenguas y se asombraban. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y entonces mandó a bautizarlos en el nombre de Jesucristo, y le rogaron ellos que se quedase por algunos días. Vean qué hermoso es el derramamiento del Espíritu Santo en la casa de Cornelio, en la casa de un romano, y donde simplemente Dios nos conoce, conoce corazones, conoce lo más profundo de ti, y espero en Dios que tú que estás escuchando esto seas uno más en el cual es derramado el Espíritu Santo. Dios te bendiga a ti y a toda tu familia.